El día de hoy aprenderemos acerca de una de esas circunstancias que a lo largo de nuestras vidas nos ha paralizado, nos ha detenido y no nos ha permitido disfrutar de la paz, confianza y seguridad que Dios desea se vean plasmados en nuestras vidas. Me refiero al gigante de la inseguridad. Aprenderemos a reconocerlo, ver cómo se origina y sobre todo aprenderemos a cómo enfrentarlo y vencerlo con el consejo y la ayuda de Dios. Como seguramente ustedes han podido experimentar muchas veces, tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles que nos hacen sentir pequeñitos ante ellas. Estas se levantan en contra nuestra, intentando no solamente afectarnos en el plano físico y emocional, sino sobre todo en el plano espiritual. Todas estas circunstancias tienen solamente una misión: desviarnos de nuestra carrera espiritual a fin de que nos perdamos las bendiciones de Dios y que nunca alcancemos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Algunos creyentes llaman a estas circunstancias los gigantes de la vida, los cuales están representados por nuestros complejos, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras tentaciones, nuestros temores, dentro de los cuales se encuentra el gigante de la inseguridad. La inseguridad emocional es algo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar porque realmente nos detiene, nos paraliza, no nos deja alcanzar las bendiciones que Dios tiene destinada para todos nosotros. Experimentamos inseguridad por malas experiencias del pasado, lo que hiciste o lo que te sucedió, porque pasaste por humillaciones, por situaciones vergonzosas que tuviste que soportar. De repente decisiones que tomaste y no resultaron como esperabas. También experimentamos inseguridad porque nos vemos pequeñitos, chiquititos, nos vemos menos que los demás, nos subestimamos y no nos valoramos a nosotros mismos, ignoramos los dones, habilidades y talentos que Dios ha colocado en nosotros y continuamente nos estamos comparando y subestimando con los demás. Y es por ello que nuestra autoestima está por los suelos. Experimentamos este tipo de inseguridad al permitir que pensamientos negativos continuamente estén anidando en nuestra mente, ¿no? Como el no creo que pueda hacerlo. No, esto es demasiado difícil para mí, es imposible. Y si otra vez me sale mal, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir si hago tal o cual cosa y no resulta como yo estoy esperando que salga? En fin, experimentamos inseguridad porque ignoramos la verdadera fuente de nuestra seguridad. Estamos poniendo nuestra confianza en lo que hacemos, lo que tenemos, lo que poseemos, es decir, en nuestras fuerzas físicas. Y olvidamos que la verdadera fuente de seguridad solo puede venir de parte de Dios y de la relación que podamos tener con Él. Debemos aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Es su voluntad que vivamos vidas seguras, con plena confianza en lo que nos enseña a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar todo aquello que esté dentro de su voluntad y de esa manera disfrutemos la paz, convicción y certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de inseguridad emocional y gigantes, es inevitable traer a nuestro recuerdo la historia de David y de Goliat, donde por un lado vemos a un gigante guerrero, un paladín invencible, ¿no?, como era Goliat, que venía atemorizando a todo el ejército de Israel. Ni el rey Saúl, ni sus generales, ni el más experimentado de los soldados se atrevió a hacerle frente porque su sola presencia los atemorizaba. Imagínense ustedes enfrentar a un gigante de casi 3 metros de altura, de aproximadamente, unos 150 kilos de peso, tal vez un poco más, experimentado en el uso de la espada. Se dice que solamente su armadura pesaba aproximadamente unos 50 kilos y su espada un promedio de 6 kilos. Este gigante con un solo sablazo partía en dos a cualquier guerrero. Obviamente, si tú ibas confiando en tus fuerzas a enfrentar a este gigante, desde ya había fracasado en el intento. Pero hubo alguien que no confiaba en sus propias fuerzas. Es más, no tenía cómo. Era un simple muchachito de unos 15 años,
unos 50 kilos de peso tal vez, sin experiencia con la espada ni en el uso de la armadura porque solamente era un pastorcito de ovejas. Su seguridad no estaba en sus fuerzas. Su seguridad descansaba en Dios, en la confianza que tenía que Dios podría librarlo de este gigante, así como lo había librado antes del oso y del león. Y esto se desprende de las palabras que le dijo a Goliat una vez que lo tuvo al frente. Esto lo pueden ustedes ver en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46, donde vemos que David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David estaba convencido que vencería a Goliat. Él confiaba plenamente en lo que Dios ya le había revelado, que le entregaría a Goliat en sus manos. Por eso sus palabras llenas de seguridad y confianza. Pero tú te preguntas, ¿cómo es que David desarrolló esta confianza y seguridad en Dios? ¿Cómo lo hizo? Porque yo mismo desearía tener esa seguridad en mi vida. Cuando uno analiza la vida de David antes de su encuentro frente a Goliat, hay dos sucesos que llaman mi atención. Por un lado, un episodio donde aparentemente es subestimado dentro de su propio entorno familiar. Pero por otro lado, vemos otro episodio donde es Dios quien reafirma lo importante que es David, levantándolo por encima de sus hermanos. En cuanto al primer suceso, era de esperar que siendo el hermano menor fuese el más pequeñito y menos desarrollado, ¿no es cierto? Siendo subestimado por su padre cuando se enteró que uno de sus hijos iba a ser ungido rey de Israel. Su padre estaba orgulloso de sus hijos mayores, de Eliab, de Abinadab, de Shama. Isaí estaba seguro, al igual que el profeta Samuel cuando lo vio por primera vez, que Eliab, su primogénito, sería el elegido. Pero Dios no lo veía así. Porque ciertamente el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ponte a pensar por un momento lo que pasaba por la mente de David. Se le había anunciado que Samuel, el profeta de Dios, vendría a visitarlos y haría un sacrificio juntamente con ellos. Era de esperar que todos los integrantes de la familia estuvieran juntos para este acontecimiento, prepararan sus mejores vestidos, de repente estén bien bañaditos, bien peinaditos. No olviden que era Samuel, el gran profeta de Dios, el que venía a su casa. Seguro habían preparado pues un gran banquete con toda la carne y el sacrificio también que iban a degustar. Pero, ¿dónde había sido enviado David? Lejos, a cuidar las ovejas. El mensaje subliminal detrás de esta decisión era: tú no tienes nada que hacer aquí. No importas, eres muy pequeño. Tú nunca podrás llegar a ser elegido rey. Este tipo de actitudes que a veces tenemos y vemos en las familias, muchas veces son las principales causas de inseguridad. Inseguridad y baja autoestima en todas las personas. Obviamente depende de cómo recibamos ese mensaje negativo y la forma como respondamos a ella. Si David hubiese incorporado de manera negativa, es decir, estuviera pensando: qué malo es mi papá por no tomarme en cuenta, o no valgo nada, por eso me mandan lejos, o no me quieren. Si hubiera permitido que esos pensamientos negativos aniden en su mente, probablemente una raíz de amargura hubiese echado raíces en su corazón y tal vez nunca hubiésemos sabido de él. Nadie hubiera sabido quién era David, pero estoy seguro que no fue así. Él no permitió que esos pensamientos le quitaran la paz. Todo lo contrario, él debe haber pensado: bueno, soy el menor en la casa de mi padre, mi labor asignada es la de pastorear el rebaño de mi padre. Si no lo cuido yo, ¿quién va a cuidar a mis ovejitas? Este es el lugar donde debo estar. Tal vez más adelante no pueda disfrutar de otro banquete, pero ahora no. Debo estar aquí cuidando a las ovejas. Él sabía dónde debía estar y qué es lo que tenía que hacer. Nunca pensó mal de su padre, no lo culpó de nada.
Guardó su corazón en todo momento David. Y Dios vio precisamente eso. Un corazón como el suyo, humilde, que piensa en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo amable. Un corazón que no guarda rencor, que es servicial y ve primero por los demás antes que por sí mismo. Por su cabeza nunca pasó, yo me lo merezco, yo también soy hijo de Isaí, no es justo que me hayan hecho un lado. No. En su cabeza estaba primero, debo cumplir con mis responsabilidades y obligaciones. Hay prioridades que debo llevar a cabo. Esta es una reunión de mayores, no tengo nada que hacer allí. Por eso lo escogió Dios, por su corazón. Y es aquí donde se concatena el siguiente suceso que llamó mi atención. Porque una vez que Samuel examinó a los 7 primeros hijos de Isaí y ninguno de ellos había sido escogido por Dios, Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos. A lo que Isaí respondió que sí, uno menor llamado David, quien era el que cuidaba las ovejas. Y la réplica de Samuel a esta respuesta de Isaí es impresionante. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¡Wow! Esta respuesta de Samuel lo que demuestra es cuán importante somos para Dios cada uno de nosotros. Puede ser que tu familia te tenga en menos, que tú sientas que no eres importante para ellos. Puede ser que tu esposo no te dé el lugar que te mereces ni reconozca los sacrificios que tienes que hacer. O a lo mejor eres de los muchos a los cuales sus jefes no reconocen el esfuerzo que uno hace y nos termina subestimando. Pero, ¿sabes una cosa? Dios sí te toma en cuenta. Él sí te expresa lo valioso, lo valiosa que tú eres, lo importante que tú eres para Él. Porque Él ve lo que el hombre no ve. El hombre ve la apariencia, cuánto tienes, cómo te vistes, dónde vives, y según eso te valora. Pero Dios no ve nada de eso. Él ve tu corazón y al verlo te dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien encuentro gozo. Y eso es lo que Dios dijo a través de la boca del profeta. Este joven, el menor de tus hijos, es tan o más importante que todos tus demás hijos. Así que no nos vamos a sentar a la mesa para compartir de este banquete hasta que Él venga. Así que lo vamos a esperar. Recuerda, eres importante para Dios. Cuando David llegó a su casa y Samuel lo vio, Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque Él es a quien yo he escogido, dice la palabra. Y Samuel, ¿no?, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Dios estuvo sobre David. Y esta parte es interesante, porque a partir de este momento, cuando el Espíritu de Dios empieza a acompañar a David, es que este joven empieza a edificar una relación de confianza, seguridad y gratitud hacia Dios. Confianza y seguridad porque conforme pasa el tiempo, Dios le va demostrando que siempre lo protegerá, siempre lo va a alejar del peligro. Se enfrenta tanto al oso como al león protegiendo sus ovejitas y Dios le da la victoria. ¿Y a cuántos otros animales habrá tenido que enfrentarse protegiendo sus ovejitas? Pero Dios siempre le dio la victoria. Y eso fue forjando en David una sólida seguridad de la protección y dependencia de Dios hacia él. Tanto así que en el momento que tuvo que enfrentarse al gigante Goliat, su confianza en que Dios nuevamente le daría la victoria no estaba en duda. Todo lo contrario, sus palabras expresaban la confianza que había en su corazón porque él tenía la seguridad que Dios estaba con él. Esa misma confianza y aún mayor deberíamos tenerla cada uno de nosotros para vencer a cada gigante que se levante en contra nuestra. Porque al igual que David, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido ungidos con el mismo Espíritu de Dios, el cual mora dentro de nosotros y permanece allí como un sello, una garantía que realmente nosotros le pertenecemos a Dios porque hemos sido comprados con sangre. Por eso la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto, así como lo logró David, nosotros también tenemos la posibilidad de poder entablar una relación sólida de confianza y seguridad en nuestro Dios. Y entonces, ¿por qué no lo logramos? Creo yo que básicamente porque no tomamos en cuenta
que la fuente de nuestra seguridad proviene de Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestra seguridad proviene de su amor por nosotros, de la forma como Él nos ve y de la nueva identidad que tenemos en Cristo. La clave para vivir una vida de seguridad radica en descubrir quién eres en Cristo, basando tu valor en lo que Dios dice que tú eres y en cuanto Él nos ama. Pero cuando no logramos interiorizar esa realidad, es posible que la inseguridad sea un gigante difícil de vencer en tu vida. El origen del sentimiento de inseguridad tiene lugar donde en realidad en las primeras etapas de nuestra vida, ¿no? Durante la niñez, durante la adolescencia, y de repente tiene mucho que ver con el ambiente familiar, ¿no? Porque el ambiente familiar tiene una gran influencia en el desarrollo de nuestra personalidad y el sentimiento de seguridad. Las personas inseguras generalmente han sido criadas en ambientes familiares autoritarios o sobreprotectores, en donde las decisiones eran siempre tomadas de manera unilateral por los padres y se criticaban o de repente se entendían como extrañas las conductas o pensamientos que salían de la norma. Es por eso que debemos entender el rol y la responsabilidad que como padres tenemos que brindar nosotros a nuestros hijos, sobre todo en el tema de darles seguridad. Porque cuando hablamos de ayudar a los niños a sentirse seguros, nos referimos no solamente, ¿no?, a una seguridad física y emocional, sino sobre todo relacional. Es importante eso. Muchas veces nosotros proveemos una seguridad física a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuándo? Cuando suplimos sus necesidades básicas, por ejemplo, vestido, alimentación, no sé, educación, etc. Pero fallamos al momento de brindar la seguridad emocional y relacional, porque a veces somos tan sobreprotectores que no permitimos que nuestros hijos desarrollen esa seguridad que tanto ellos necesitan. Aquí el rol del padre es fundamental. El padre tiene la función de brindar seguridad y ayudar a que sus hijos sean más exploradores, más arriesgados, que conozcan el mundo en el cual se van a enfrentar, ayudando de esta manera en el desarrollo del sentimiento de seguridad. Esta es la función del padre, no de la madre. El problema se da cuando el padre está ausente o de repente no está asumiendo el rol que le corresponde. Por lo tanto, va a predominar la sobreprotección de la madre y en estos casos los hijos solamente van a poder experimentar ese mundo seguro que le brinda el vínculo materno y cuando tengan que enfrentarse al mundo no sabrán cómo responder, provocando inseguridad en sus vidas. El otro extremo tampoco ayuda. Un ambiente familiar autoritario, donde no se permite que nuestros hijos manifiesten libremente su manera de pensar o ver las cosas, porque inmediatamente los criticamos o le decimos, no, están equivocados. Esto crea progresivamente una sensación en ellos de inseguridad. Nuestros hijos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y es el rol tanto del padre como de la madre apoyarlos y corregirlos amorosamente si se equivocan. Total, aprendemos de nuestros errores. Pero cuando no permitimos esto y constantemente estamos tomando decisiones por ellos, creamos sin querer un gran problema en el desarrollo de la seguridad de nuestros hijos. El rol del padre es fundamental. Necesitamos involucrarnos en la crianza de nuestros hijos y dejar de pensar que solamente somos proveedores. Pero el papel de la madre también es clave. La seguridad que le brinda a sus hijos desde el momento que están creciendo en el vientre no tiene comparación. Esa seguridad se hace tangible cuando el niño es expuesto a alguna situación que pueda considerarse, no sé, amenazante, e inmediatamente el niño se coloca pues detrás de su mamá para que lo proteja. Ese niño está seguro que su mamá lo va a proteger del peligro, por lo tanto en su cerebro se crean redes nerviosas que van desarrollando emocionalmente esa sensación de seguridad. Cuando esto falta, porque la madre está ausente, ya sea porque falleció o porque está fuera de casa trabajando, el niño empieza a experimentar sensaciones y pensamientos de que no hay alguien que los proteja. Alguien que lo cuide ante el peligro, ¿no? Alguien que realmente los ayude en un momento de dificultad, porque a veces ellos tienen que exponerse a situaciones que de repente pueden considerarse eventos traumáticos, que los pueden marcar para toda la vida, y no estaba allí la mamá o el papá para ayudarlos. Todo esto
va a originar sensaciones de inseguridad que se mantendrán hasta la edad adulta, donde ya la persona, una vez independiente, ante el reto de tener que tomar decisiones o enfrentarse a situaciones a las que nunca antes se había enfrentado, decide estancarse en su zona de confort, en la cual se siente pues seguro y protegido. Muchas veces esta decisión de no enfrentar sus problemas intensifica ese sentimiento de inseguridad porque no se ve él de alguna manera incapaz de poder desarrollar sus habilidades para afrontar todos sus temores y tomar buenas decisiones. Esto va a traer como consecuencia el desarrollo de una variedad de emociones negativas que a su vez van a incrementar más el sentimiento de inseguridad. Entre ellas vamos a encontrar que empiezan a padecer de ansiedad, tristeza, enfado con uno mismo, culpa, vergüenza. Todas ellas van a hacer que la autoestima de la persona insegura vaya tomando, digamos, cada vez más un patrón cada vez más destructivo para él, entrando en un círculo vicioso del cual difícilmente puede escapar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar todo esto? ¿Cómo puedo vencer a este gigante de la inseguridad? Gracias a Dios y con su ayuda sí podemos lograrlo. Veamos algunas pautas que podemos seguir para vencer la inseguridad. En primer lugar, hermanos, empiece dejando de lado los pensamientos negativos. Una de las consecuencias directas de la inseguridad en nuestras vidas son los continuos pensamientos negativos que lo acompañan. No puedo, no voy a lograrlo, seguro que me va a ir mal, voy a fracasar de nuevo. Y esto trae como consecuencia que no lo intentemos, que nos paralicemos en nuestra zona de confort y dejemos pasar oportunidades que podrían ser muy beneficiosas para nosotros. Pero por esa inseguridad que sentimos, preferimos no tomar riesgos y nos estancamos. Dice la palabra en Proverbios 23:7, porque cuál es en su pensamiento o cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Si tú permites que pensamientos negativos continuamente aniden en tu mente, pues esos mismos pensamientos van a determinar la forma como vivirás y los temores al fracaso serán parte de tu día a día. Ciertamente la sensación de inseguridad con la cual hemos vivido a lo largo de nuestra vida es en parte responsable de esos pensamientos, pero no olvidemos también que existe pues un enemigo ahí dando vueltas como león rugiente buscando a quien devorar. Él se encarga de susurrar a nuestra mente muchos de esos pensamientos negativos para que cambiemos nuestro enfoque, para que en lugar de concentrarnos en lo que somos en Cristo, estemos atentos y abrumados por nuestras fallas. Debemos aprender a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. De esa manera lograremos vivir una vida de paz con Dios, paz con nosotros mismos, grandes relaciones, gozo y la capacidad de llegar a hacer todo lo que Dios me ha creado para hacer. Se trata de elegir lo que Dios dice, la verdad, más de lo que nuestros sentimientos, otras personas o las circunstancias nos puedan decir. La Biblia menciona que podemos hacer dos cosas básicamente para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. En primer lugar, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, empecemos a conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Eso hará que los pensamientos negativos sean removidos y reemplazados por pensamientos de esperanza, gozo, paz, benignidad, bondad. Empezarás a verte como Dios te ve, empezarás a valorarte como Dios te valora. Descubrirás que formas parte de un plan extraordinario que tiene Dios y donde tú cumples un rol fundamental que nadie más lo puede hacer. Y mejor aún, descubrirás el inmenso amor que tiene Dios hacia ti. Cuánto te ama y desea demostrártelo a través de su protección, provisión y cuidado, lo cual te llevará a tener seguridad, porque por fin podrás ver la realidad, que Él siempre está a tu lado y nunca te abandonará. Lo siguiente que debemos hacer es no amoldarnos al mundo actual, sino debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente,
porque así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar la mente es un proceso continuo, no se da de la noche a la mañana, es un proceso. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar y meditar la palabra de Dios para que podamos intencionalmente llegar a pensar según lo que la Biblia dice de nosotros. De esa manera, conforme vamos removiendo, ¿no es cierto?, las cosas negativas y vamos renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar acerca de quiénes somos y lo que hemos sido llamados a ser, entonces vamos a ser transformados, porque recuerden que somos lo que pensamos. La renovación de nuestra mente, dejando de lado los pensamientos negativos para incorporar los pensamientos de Dios, realmente es un proceso. Esto nos va a permitir que nosotros finalmente nos podamos ver como Dios nos ve, logrando hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Entonces, ¿deseas alejar todos estos pensamientos negativos de tu mente? Enfócate en la palabra de Dios. Pasa tiempo meditando en las Escrituras que renueven tu mente con la verdad de lo que Dios dice sobre ello, acerca del amor que tiene por ti, el plan que tiene para ti, cómo Él quiere que tú vivas, cómo quiere que te comportes. Si te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, renovando tu mente con la verdad y sacando los malos pensamientos de tu camino, entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida que nosotros podemos tener en Cristo. Todo lo que necesita es enfocarse en las cosas de arriba y colocar a un lado los pensamientos negativos. Una segunda acción que debemos realizar para vencer la inseguridad es pensar y hablar cosas positivas acerca de nosotros mismos. Como hemos visto, lo que pensamos y decimos acerca de nosotros es tremendamente importante. Una vez que nosotros hemos aprendido a dejar de lado los pensamientos negativos, lo que sigue es empezar a pensar en todo lo bueno que hay en nosotros. Las virtudes que poseemos, las habilidades que hemos desarrollado, los talentos que otros han notado o han observado en nosotros. Empiece a ver su vida como Dios la ve y manifieste esa confianza en usted mismo a través de palabras de esperanza y aliento que le permitan alcanzar sus metas, más allá de las circunstancias. Porque sin importar lo que tenga que enfrentar, usted estará convencido que no estará solo. Dios estará con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién podrá en contra suya? Nadie. Usted será más que vencedor ante cualquier circunstancia que le toque atravesar. Un ejemplo de cómo la forma en la que nos vemos a nosotros mismos incide en la convicción, en la seguridad, que no existe nada imposible que podamos alcanzar, lo vemos en un pasaje del libro de Números. En este libro hay un relato de 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida para investigar el terreno. 10 regresaron con un informe malo y 2 regresaron con un informe bueno. Los 10 que regresaron con el informe malo vieron gigantes, ¿no? Y estaban atemorizados. Ellos dijeron, vimos gigantes allí y éramos como langostas, ¿no? Y así les parecíamos a ellos. Se lo pueden encontrar eso en Números 13. En otras palabras, el enemigo los vio de la misma manera que ellos se veían, chiquititos, derrotados, por lo cual era imposible conquistar esa tierra. Estos 10 espías regresaron desmoralizados, derrotados. ¿Por qué? ¿Porque no tenían la habilidad de derrotar a los gigantes? No, ellos regresaron derrotados por la manera en que se veían a sí mismos, por esa actitud negativa que tenían acerca de sí mismos. Pero felizmente pues no fue un enfoque generalizado, porque 2 de los 2 espías pensaban diferente, ¿no? Ustedes lo pueden ver en el versículo 30 de este mismo capítulo 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vemos la respuesta de Caleb, quien junto a Josué pensaron de manera diferente a los otros 10. Su pensamiento positivo fue expresado a través de las palabras que dice, más podremos nosotros que ellos. La razón por la cual dijo esto era porque él sabía, él estaba convencido, estaba persuadido que Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. Así que ellos lo que tenían que hacer era entrar y tomar posesión de la tierra. Ellos tenían esa convicción, esa seguridad, porque Dios estaba con ellos.
La manera de vencer el negativismo en el pensar y en el hablar, que por tanto tiempo ha sido parte de nuestro estilo de vida, es haciendo un esfuerzo consciente por pensar y decir cosas acerca de nosotros que son las confesiones positivas. Cuando digo que tenemos que hacer confesiones positivas, quiero decir que tenemos que alinear nuestra boca con lo que dice la palabra de Dios. La confesión positiva de la palabra de Dios debe ser un hábito en la vida de cada creyente. Si no ha comenzado a desarrollar este hábito importante, debe comenzar hoy mismo. Comience diciendo y hablando cosas buenas de sí mismo. Soy la justicia de Dios. Soy cabeza y no cola. Tengo dones, habilidades y talentos y Dios me está usando. Me muevo en el fruto del Espíritu, ando en amor, el gozo fluye a través de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás constantemente alimentándote de la palabra de Dios, estás empezando a verte como Dios te ve y estás permitiendo que esta verdad que es su palabra empiece a renovar tu mente, lo que sigue es que tus palabras reflejen la forma como Dios ha transformado tu vida y te ha convertido en una persona que confía plenamente en Él. Por tanto, la inseguridad se va perdiendo y va fortaleciéndose la confianza en uno mismo. Algo más que debemos hacer para vencer la inseguridad es evitar comparaciones. Si estás lidiando con la falta de seguridad en tu vida, una de las peores cosas que tú puedes hacer es andar comparándote con los demás. Las comparaciones son perjudiciales. Cada ser humano tiene sus virtudes y defectos. Unos brillamos en unas cosas y otros brillamos en otras. Jamás debemos compararnos con nadie porque somos únicos, somos irrepetibles. Y lo único que conseguimos cuando hacemos esto es dañar nuestra seguridad y amor propio. Nunca nos comparemos con otros. Cada uno tiene su propia identidad, somos únicos. Sus puntos débiles tal vez sean mis puntos fuertes y viceversa. No todos fuimos creados con el mismo carácter ni con la misma habilidad. Evitar compararnos nos permitirá estar satisfechos con la vida que llevamos, permitiéndonos reconocer nuestro propio valor. Esto mejorará nuestra autoestima y la forma como nos vemos a nosotros mismos. Cuando esto sucede, solemos tener más estabilidad emocional y mejores relaciones personales. Obtenemos mayores logros educativos o laborales y nos sentimos más atractivos, más felices y afortunados. La meta es llegar a comprender que somos únicos e irrepetibles, que Dios nos ha hecho con un propósito específico y que para ello ha colocado en nuestras vidas dones, habilidades y talentos según su voluntad y de acuerdo al plan que ha establecido para nuestras vidas. Como no todos cumplimos el mismo propósito y tampoco compartimos el mismo plan, es de esperar que veamos diferencias. Pero la clave no es estar fijándose en las virtudes de las otras personas, sino que nos enfoquemos en nuestro propio potencial, que es otro punto en el cual nosotros debemos trabajar para vencer la inseguridad. Ya he mencionado que cada uno de nosotros tiene dones, habilidades y talentos. Todos los tenemos, así usted no se haya dado cuenta aún. Si comenzamos a cooperar con Dios, podemos alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero si tenemos ideas y establecemos metas que están alejadas de nuestras habilidades y dones, nos frustraremos, pues. No lograremos esas cosas y terminaremos culpando a Dios por nuestro fracaso. Ese es el caso de aquel muchacho que le gusta el fútbol, admira a Messi, a Ronaldo, a Neymar. Le gustaría pues convertirse en un jugador profesional, ¿no? Jugar algún día en una liga top como la española, la alemana, la italiana, pero cuando tú lo ves en el campo de juego dominando la pelota, te das cuenta que no va a pasar de su liga de barrio. No posee ni las habilidades ni el biotipo de un futbolista. Todo lo contrario, ¿no? Parece más un recogebolas. Y es así como sus amigos lo hacen sentir, escogiéndolo al final y enviándolo como arquero, ¿no? Y esto lo frustra. Lo entristece, le baja la autoestima, pero ¿qué sucede con este muchacho? Que se está fijando en metas que están totalmente alejadas de su capacidad y de las habilidades que él posee, porque en el fondo él es un extraordinario estudiante y bien podría convertirse en un gran médico, un reconocido abogado, ingeniero, o la profesión que él desee, pero al no enfocarse en los potenciales que posee, termina frustrándose y desarrollando sentimientos de inseguridad respecto a su futuro. ¿Cuántas veces
hemos cometido el mismo error de establecernos metas que están fuera de nuestra capacidad. Hemos perdido tiempo y dinero buscando satisfacer lo que según nosotros es lo mejor, ¿no? Basados en el concepto equivocado de las habilidades que poseemos, antes de realmente explotar nuestras virtudes y nuestros talentos. Cuando tú te enfocas en el potencial que posees y pones de manifiesto las habilidades que has desarrollado y los talentos que Dios te ha dado, pues esto te va a llevar al éxito en la vida. Cuando David estuvo a punto de enfrentar a Goliat, el rey Saúl le hizo poner su armadura y le entregó su espada para que pudiera enfrentar al gigante. El resultado, David no podía moverse, pues, no estaba tan ágil, no podía emplear la espada como lo podía emplear cualquier otro guerrero. ¿Por qué? Porque simplemente nunca había practicado con ella. No poseía las habilidades necesarias ni el talento para usar la espada. Por lo tanto, David desechó emplear todo lo que se le había ofrecido y a cambio decidió enfocarse en su potencial. David era diestro en el uso de la honda. Así que con solo 5 piedras lisas, un cayado y su honda, se puso frente a Goliat y lo venció. Cuando tú te enfocas en el potencial que posees y lo desarrollas de manera progresiva, te vas haciendo diestro en él y al llevarlo a cabo, te pones en el sendero correcto para que tú puedas lograr cualquier meta que te traces en la vida. Emocionalmente esto te va a hacer sentir seguro, pues, porque te vas a sentir como un pez en el agua, ¿no es cierto? Porque estás haciendo lo que mejor sabes hacer, basados en las habilidades que posees. Y de esta manera vas a permitir que Dios sea glorificado, al reconocer que todo lo que posees y todo lo que has desarrollado estuvo dentro de su voluntad para tu vida. Deja de perder el tiempo intentando hacer cosas para las cuales tú no has sido creado. Enfócate en el potencial que posees. Finalmente, descubre la verdadera fuente de tu seguridad. ¿En quién o en qué depositas tu confianza y seguridad? Esa pregunta tiene que ser contestada antes de poder recibir la seguridad que proviene de Dios. Es posible que estemos intentando obtener ese sentimiento de seguridad de diferentes fuentes, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros amigos, nuestras habilidades, nuestra educación, etc. El mundo nos dice que debemos confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades para lograr nuestros sueños, pero ¿para eso nos llamó Dios? ¿Para que tengamos fe en nuestros logros, en nuestra educación, en nuestra cuenta bancaria, en nuestra inteligencia? En Jeremías 9, 23, 24 leemos que la fuente de la seguridad no está en ninguna de estas cosas, sino que está en Dios. Jesús nos dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras nos pueden parecer un poco duras al principio, pero en realidad este mandamiento nos es dado por amor, porque la verdad de las cosas es que solo cuando ponemos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas y hacemos de Él nuestra fuente de seguridad, es que podremos estar fuertes y confiados. Como cristianos no podemos, no debemos poner nuestra confianza y seguridad en nuestra educación, nuestra apariencia, nuestra posición, nuestras propiedades. Nuestro Padre Celestial nos dice, ¡basta! Es tiempo de dejar todas estas cosas temporales, las cuales lamentablemente has estado manteniéndolo firmemente por tanto tiempo. Es tiempo de poner tu confianza y seguridad en mí, solamente en mí, dice el Señor. La seguridad de los creyentes proviene de una relación íntima con nuestro Señor, en la confianza que nos da saber que Él nos creó para un propósito específico y vivir para llevarlo a cabo a través de su poder y su gracia. Estamos en esta vida no para ambiciones personales, sino para la gloria de Dios. David decidió poner toda su confianza en Dios y solamente en Él. La seguridad y confianza en Dios que había desarrollado hasta ese momento de su vida que le permitió enfrentar al gigante, con esa seguridad que Dios estaba con él, ya que ya le había dado la victoria y que todo iba a ser para la gloria de Dios, para que el mundo sepa que había Dios en Israel. De la misma forma, descubre que la fuente de tu seguridad está en Dios.
Anhela conocerlo. Goza de una intimidad con Él. Y solo de esta manera lograrás vencer al gigante de la inseguridad y gozarás plenamente de paz, gozo y confianza sin límites. Amén. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. El día de hoy, Señor, decidimos colocar todas nuestras inseguridades en tus manos, sabiendo que tú, en tu infinito amor, buscas siempre lo mejor para nosotros y en tu gracia nos concedes hallar consuelo y paz. Perdónanos, Señor, si acaso nos hemos desenfocado de ti para dar prioridad a pensamientos negativos que lo único que han hecho es provocar más inseguridad en nuestra vida. Te doy gracias por la enseñanza de hoy, por el sabio consejo contenido en tu palabra, y nos comprometemos a partir de hoy a cuidar cualquier cosa que pueda entrar en nuestra mente, a evitar pensar de manera negativa, Señor, renovando nuestra mente con tu palabra, permitiendo que seas tú, Señor, quien transforme nuestra mente hasta que alcancemos vernos como tú nos ves. Nos comprometemos a evitar estar comparándonos con los demás y más bien viendo el potencial que tú has colocado en nosotros, desarrollando esas habilidades, dones y talentos que tú has puesto con un propósito y para tu gloria, Señor. Pero sobre todo te doy gracias por haberme enseñado que tú, solamente tú, Padre, eres la fuente de toda seguridad y por eso te damos gracias en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si has escuchado este mensaje y te has sentido identificado con él, ahora quiero invitarte para que puedas abrir tu corazón y puedas permitir que Jesús entre en él, siendo el Señor de tu vida, para el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Si ese es tu deseo, entonces repite por favor esta breve oración conmigo. Señor Jesús, confieso que necesito de ti. Soy pecador y te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz y por haber tomado mi lugar. Por ello, hoy abro las puertas de mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, aceptando, Señor, este regalo que es la vida eterna. Y todos decimos, amén.